Relato de un salto en alto es un libro que salió en el 2020. Es un libro que, a ver, ¿cómo explicarlo? Es una gran crónica que te va atrapando, te mete, y cuando querés acordar, estás en esa Córdoba de hace 40 años atrás. Y en un momento, claro, tenés que salir de ese trance y decir, pero pará, no, estamos en el 2025. Y bueno, eso es ¿por qué sucede? Por la magia de quien lo escribe. Quien lo escribe está en comunicación telefónica con nosotros, o quien lo escribió, para hablar propiamente. Raúl Dirti Ortiz, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gustazo que podamos compartir este rato. Hace rato que quería hacer esta nota. Vos sabés que esto como algo personal. Yo soy de La Pampa, vivo hace un poquito más de 20 años acá, pero siempre me interesó esta cuestión de qué es lo que sucedía en Córdoba antes. Y claro, de lo musical, lo político, lo social, todo eso siempre me intriga. Y había como siempre 3 o 4 lugares que era lo que se hacía referencia, o 3 o 4 personajes. Todo el tiempo es casi lo mismo. Hasta que empezaban a aparecer por ahí algunas historias, algunas cosas, como algo tan, pero tan sencillo que aparece en los primeros capítulos, ¿no? de tu libro, esto de que el Boulevard Ilia antes era Boulevard Junín. Y esas cuestiones que uno se entera, el que es cordobés por supuesto lo sabe, digo, el que tiene sus años lo sabe, pero desde ahí, partiendo de algo tan chiquitito, meterse de lleno a ese mundo y todo lo que significa, quería saber cómo empezaste este proceso de irte, de escribirlo, de las entrevistas, poner en juego todos tus años de oficio de periodista para algo que es, en este caso, no es externo, es algo que te toca bien de cerca, bien íntimo. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, muchas gracias por lo que estás diciendo, y en realidad no fue una idea mía, fue una idea del editor del libro, de Roque Di Pietro, del dueño de la editorial Vademecum, que vino un par de veces a Córdoba, año 2019, a presentar libros de su editorial y a presentar libros propios, y nada, le gustó un capítulo que yo escribí en un libro que fue compilador Carlos Rolando. Yo estuve ahí y le gustó lo que yo escribía ahí sobre el proceso Ricuti y la presencia de Pierre Bayona como manager del proceso Ricuti. Pierre Bayona había sido manager de Sui Generis, entre otras bandas, Los Redondos, en determinado momento. Entonces a Roque le pareció muy loco la presencia de Pierre Bayona en Córdoba como manager de un grupo. Y me dice, ¿no da para escribir un libro sobre el proceso Ricuti? Inmediatamente le dije que no. O sea, no hay forma de escribir un libro sobre una banda que solo tuvo 2 años de duración en su primera etapa. Era un ensayo, a lo sumo, digamos, unas pocas páginas. Pero él insistía, ¿viste? Y yo le decía, ¿qué interés puede tener esto para una editorial como la tuya, que publica en todo el país? Y él seguía insistiendo que le parecía una buena historia, que había que hacerla. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es extender un poco más esto, decir, no contar la historia del proceso Ricuti, sino contar un poco el momento en el que aparece el proceso Ricuti y lo que fue la recuperación de la democracia en los años 80 y la Córdoba de esa recuperación de la democracia, que fue la posibilidad de mucha gente de expresarse en libertad, algo que no había pasado en los 7 años anteriores, y la emergencia del rock cordobés, porque si bien había habido mucho rock antes, el rock era como un fenómeno marginal, y con la aparición de nuevas bandas y con el fenómeno del boom del rock nacional en todo el país, es como que las bandas cordobesas de rock tuvieron una mayor presencia en radios, los shows iba más gente. Entonces, se me ocurrió, para salvar esta historia, de decir, no puedo escribir solo sobre el proceso Ricuti, hacer eso, trazar como un panorama. Tomé el periodo que va del 83 al 89, que no casualmente es el primer periodo del gobierno de Raúl Alfonsín, y trabajando, como vos decís, con entrevistas, con material de archivo, con material de mi archivo personal, con mis propios recuerdos, que siempre
la memoria es traidora, ¿viste? Y te acordás de cosas que a lo mejor no fueron como vos te acordabas, pero es válido cualquier versión porque se contrasta con las otras. Y eso fue un poco lo que traté de hacer con ese libro. Obviamente el libro no fue un fenómeno editorial, ni mucho menos, pero para mí fue una gran satisfacción poder escribirlo, ¿no? Quería agregar una cosita, que hablas de Pierre Bayona, que es el famoso y legendario Gordo Pierre, que quedó para siempre inmortalizado en el primer disco de Los Redondos, ¿no? El vitricida. El vitricida. Bueno, ustedes compartieron con él, así que ni más ni menos. Sí. En el libro, por supuesto, hay un repaso. Es como que has conocido a diferentes personalidades con otras edades. Me imagino que vos, por ejemplo, cuando hablas en el pasaje que hablas que lo entrevistaste a Soriano, tal vez si te hubiese agarrado como más experimentado era otra cosa también. Digo, espero que se entienda, no de bajarte el precio como periodista, me refiero de tener esas profundidades que te da la experiencia y el oficio. Pero bueno, ahí está, y de ahí, bueno, partiendo de esa base, toda una época. Por ejemplo, pensar en el acto del cierre del PJ en el 83, y hay una sola imagen que se ve apenas, pero la descripción que haces de eso, yo me metí entre la gente con ustedes, ¿entendés? Yo estoy ahí parado, y eso me parece fantástico que se pueda lograr. Y que me parece, digamos, más allá del registro documental y de lo que uno, que por supuesto es valiosísimo que exista, pero me parece más importante aún que vos hasta puedas sentir un poco hasta los olores del año 80, de un 17 de octubre del 83, me parece, ¿va? No sé si estás de acuerdo, y cómo lo fuiste trabajando en la memoria. ¿Cómo fue ese? Quiero entrar ahí un ratito a tu cabeza, Dirty, de cómo fue ese trabajo, más allá de, como te digo, del periodismo, que ya sabemos, el periodismo tiene unas formas que vos las aplicás y seguramente te salen hasta de manera innata. Pero ¿cómo fue trabajar con los rompecabezas? Bueno, es un poco que te decía, ¿no? De la memoria que uno evoca, por supuesto, no nos vamos a meter en cuestiones psicológicas, pero que uno niega determinadas cosas y recuerda más otras o las convierte, y cómo contrastar eso, que fue lo que me pasó con los archivos de los diarios, y decir, ¿cuándo fue esto? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando? Y lo que voy a decir de Soriano, fue muy loco porque yo lo cuento ahí en el libro, mientras estábamos charlando en el hall de un hotel ahí en la calle Caseros, cuando la calle Caseros no era peatonal, pasaban autos, era la campaña electoral previa a las elecciones del 83, y pasa una caravana del Partido Justicialista, con altoparlantes, la marchita, etcétera, y gente atrás. Y Soriano lo que dice es que le da mucha pena porque está seguro de que va a ganar Alfonsín y de que esa gente va a sufrir mucho, porque hasta ese momento el peronismo nunca había sido derrotado en las urnas, ¿no? Era como la esperanza de esa gente humilde, y él empatizaba de esa manera con esa gente, más allá de que él decía, yo lo voy a votar a Alfonsín, pero me da mucha pena esta gente. Fue algo que son cosas, experiencias formadoras, ¿no? O sea, de escuchar a un tipo como Soriano decirte eso. Yo en ese momento tenía 21 años y al mismo tiempo estaba sentado al lado nuestro. Hoy es una figura mediática, el Turco Asís. Los dos venían a una feria del libro, a una preferia del libro, no se le llamaba así en aquel momento, pero fueron los primeros intentos de hacer una feria del libro en Córdoba. Bueno, fue una experiencia muy fuerte. Y lo que tiene el libro, yo lo que siempre digo es que en mi biografía yo soy un personaje secundario, o sea, por la cuestión periodística de estar acostumbrado a no ser el protagonista, sino ser alguien que es curioso y que está presente en determinados momentos y lugares. Esto vendrían a ser como una especie de memorias en las cuales yo no soy protagónico, digamos. El protagónico en este caso es Soriano, por ejemplo. Los protagonistas son
los músicos de Proceso Ricuti. Yo aporté las letras y bueno, tuvimos con un grupo de gente que estábamos en los medios la posibilidad de difundir la música de las bandas de Córdoba, de Ricuti y de todas las demás, pero no éramos los protagonistas eran otros, y eso fue algo que siempre tuve en claro. Por eso me molesta cuando hay mucha gente que critica al que es autorreferencial, al que habla en primera persona. Bueno, no necesariamente cuando uno habla en primera persona está hablando de uno mismo. Muy probablemente, como es el caso de este libro, esté hablando de otros, filtrado por lo que sería la perspectiva personal, pero estoy hablando de otros, estoy hablando de cómo yo veo a otros. Entonces el libro trata un poco de eso. Yo tuve el privilegio de participar de esa experiencia del Proceso Ricuti desde adentro, porque eran mis amigos, porque yo hacía las letras, y creo que esa perspectiva es la que me permite escribir ese libro de esa manera, ¿no? Quería porque por supuesto hay una cuestión detallada increíble de, como dijimos ya, la parte social, política, económica y por supuesto la importante, la musical. Y me gustó todo ese detalle que, por ejemplo, yo terminé de entender a través de la lectura de tu libro qué es lo que se dio en el rock nacional y en el cambio, en esto del rock progresivo, en la entrada del New Wave, y qué hacía uno y qué hacía el otro, y cómo algunos entre comillas, se traicionaban a sí mismos y otros se animaban a más y otros volvieron a hacer lo mismo de antes porque si no, no los escuchaba nadie. Y en el medio están ustedes, o Proceso Ricuti, o tus amigos, o como querramos llamarlo. También, por supuesto, Postdata, que los tenés ahí presentes. Todo esto, esta introducción que te hago es para lo siguiente. ¿Qué crees que pasó con Córdoba que como que no terminó de explotar, por ejemplo, como pasó con Rosario? ¿Qué es lo que sucede ahí con las bandas? Me refiero que tuvo el alcance nacional, pero no esa cosa contundente que tuvieron la trova rosarina, por ejemplo, y toda esa cuestión. Bueno, spoileo el libro, pero bueno, es parte de la historia. No es que una historia de ficción, sino que es una historia real. El querido Paco Ferranti, que falleció antes de que el libro saliera publicado, lo cuento ahí, fue a Buenos Aires a hablar con el sello, porque el sello había publicado, estamos hablando de BMG, había publicado el disco, pero no le daba difusión, no le ponía onda. Y entonces se encuentra con los gerentes de lo que era la subsidiaria en Argentina, y le dicen la cruda verdad, ¿viste? Le dicen, mira, nosotros estamos haciendo negocio con esto, pero estaban haciendo negocio no el sello, sino el gerente. A nosotros nos dan una guita, nosotros pasamos un presupuesto mucho más alto y nos quedamos con una diferencia. Entonces, a nosotros nos interesa publicar grupos por eso, no por el grupo en sí. Y ustedes, si quieren triunfar, se tienen que venir a Buenos Aires. No hay otra. Si se quedan en Córdoba, no va a pasar nada. Y les ponía el ejemplo de los Enanitos Verdes, porque Rosario siempre estuvo cerca de Buenos Aires, y por lo tanto para los músicos rosarinos era más fácil trasladarse a Buenos Aires, y de hecho el rock argentino, si consideramos a Los Gatos como una de las bandas pioneras, nació en Rosario. Uh-huh. Pero Mendoza queda mucho más lejos. Sin embargo, ha habido movida mendocina, y la ha habido incluso en los últimos años, que ha tenido trascendencia a nivel nacional e internacional, pero porque se trasladaron a Buenos Aires, o en el caso más actual, sobre todo porque las nuevas tecnologías permiten que vos difundas un disco sin necesidad de moverte de tu casa. Entonces creo que un poco tuvo que ver con eso, con que no hubo grupos de Córdoba que se instalaran en Buenos Aires y que promovieran su música desde allá. En los 90 era Miami, ¿viste? O sea, si no ibas a Miami, que era la meca del rock latinoamericano, no triunfabas. Bueno, en los 80 era Buenos Aires, por lo menos para el rock argentino. Proceso Ricuti no quisieron trasladarse allá, fue una decisión personal del resto del grupo. Paco estaba dispuesto a hacerlo, y eso me parece que terminó condenando al grupo y en general la mayoría de las bandas que llegaron a grabar en aquel momento, o sea, el mismo Tambor de Daniel Giraudo, Postdata, Horacio Sosa sí tuvo trascendencia, sacó un disco solista,
grabó uno de sus temas Mercedes Sosa, pero digo, no hubo un desembarco como movimiento, como sí pudo pasar con la trova rosarina, porque bueno, recordemos cómo Fito Páez, lo vimos hasta en la miniserie que se dio por streaming, o sea, vimos cómo se trasladó a vivir a Buenos Aires, pues se incorporó, pasó de tocar con Baglietto a tocar con Charly García, o sea, hubo todo un proceso que hizo que ese músico fuera asimilado a nivel nacional. Proceso Ricuti tuvo cierta trascendencia, sobre todo en provincias del noroeste, o sea, lo mismo pasó con Pasaporte, otra banda de aquella época que grabó discos en Buenos Aires, pero no desde Buenos Aires concretamente. Siempre fueron giras o viajes que hacían a, no sé, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, y a partir de eso el disco se difundía y había fans en esos lugares. Pero no creo que haya sido por falta de calidad musical. Y tampoco creo, como es una teoría muy difundida, una especie de justificación que dice que lo que pasaba era que acá el cuarteto era predominante y que por eso la gente no escuchaba rock. No tiene nada que ver, digamos. Para mí el cuarteto, al contrario, generó una industria en Córdoba y le dio trabajo a muchos músicos de rock que vivían de la música gracias al cuarteto. Pero me parece que más que nada fue esa falta de presencia en Buenos Aires, en los medios nacionales, lo que hizo que el rock de Córdoba no se consolidara como un fenómeno a nivel nacional. Sí, aparte, bueno, convengamos que es esto de tienen que venirse a Buenos Aires, y pensaba en esto de que tampoco que estaba todo regalado, era a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y mientras tanto tenían que estar, supongo que un tiempo, con todo lo que implicaba, ¿no? Vivir en otro lado. En simultáneo con el libro que publiqué en 2020, apareció un libro de un escritor de provincia de Buenos Aires, un periodista, sobre el grupo La Sobrecarga, ¿sí? Sí. Fue muy curioso eso porque eran dos libros que tenían muchas similitudes. ¿Y cuál era la diferencia? Que La Sobrecarga, que eran de Trenquelauquen, se fueron a vivir a Buenos Aires, hacían como una especie de vida comunitaria en Trenquelauquen y trasladaron eso a Buenos Aires. Y si bien La Sobrecarga no fue una de las bandas más conocidas de lo que fue el rock de los 80 en la Argentina, pero llegaron a grabar un par de discos y tuvieron figuración. Fue una gran banda, más allá de que no haya tenido tanta trascendencia. Pero bueno, ellos sí se trasladaron, ellos tomaron esa decisión y dijeron, nos vamos a vivir a Buenos Aires en las condiciones que sea, como sea, y bueno, a partir de eso lograron, junto al talento, a la calidad de lo que hacían, imponerse y grabar un par de discos. Proceso Ricuti hace unos años volvió, ¿no? Un tiempito, hicieron como una especie de, vamos a llamarle revival, tocaron para su público, ¿no es cierto? Sí, hace unos años ya. Han tenido varios regresos. El primero fue, que no está en el libro, porque el libro llega hasta el 89. En el 91 hay un regreso, ya Paco Ferranti se había ido a Italia y Phil Damicheli, el baterista, se había ido a Estados Unidos. Entonces, bueno, hay reemplazantes para esos dos. Graban un disco en Clave Records, que era, el disco se llama De Modé Moderno, y era Clave Records, era un sello del grupo Chévere. Tocaron en el Festival de la Falda del 92. Tocaron hay imágenes que están disponibles en YouTube de actuaciones en Telemanías. Pero bueno, no se prolongó, a lo sumo habrá sido un año o dos. Después, en el 2007, 2008, Paco Ferranti vuelve a Córdoba, venía 6 meses a Córdoba y se iba 6 meses a Italia, y en una de esas venidas rearmaron el grupo, bueno, en ese caso ya estaban Paco, Tincho y Hueso, de la formación original. No, Hueso no estaba, Hueso estaba todavía en México. Ya en el 2000, 2001, Hueso se va a México, entonces estaban Paco y Tincho solamente, y así, digamos, ha habido cada tanto algún retorno, sobre todo en los últimos tiempos, más que nada discográfico, con ediciones de temas inéditos o versiones de algunos de los temas viejos. Pero bueno, ya Paco falleció, Phil Damicheli sigue viviendo en Estados Unidos,
Hueso volvió, pero bueno, está con proyectos personales, y Tincho Siboldi está trabajando desde hace años en los medios y ya no incursiona en la música, por lo menos profesionalmente, así que las posibilidades de un retorno son muy escasas, por lo menos con varios de los miembros originales. Bien. Dirty, contame si estás como escribiendo algo nuevo relacionado a este tipo de temas, me refiero hacia lo cultural, musical, político, si estás con eso o estás como en un parate con respecto a lo que es escritura como tal. Mira, yo creo que el condicionante principal para mi trabajo en este tipo de escritura, de una escritura de libros concretamente, es que yo trabajo profesionalmente como periodista. Entonces, para mí escribir no es un hobby ni una cosa extra. Yo escribo para vivir y eso me insume una cantidad de tiempo importante y me resta energía para meterme en proyectos que salgan de eso, como puede ser la edición de un libro. Empecé a trabajar en un proyecto con un amigo, con Lucio Carnicer. Empezamos a trabajar ahora 2 o 3 años atrás sobre la idea de hacer un libro del Festival Latinoamericano de Teatro, que aparece mencionado ahí en el libro de Ricuti, un festival que se hizo en el año 84 y que fue muy importante para la cultura cordobesa, por los grupos teatrales que vinieron, por el fervor que despertó en la gente ese festival. Pero bueno, la idea era publicarlo cuando se cumplieran los 40 años, que fue el año pasado. No llegamos a tiempo y bueno, medio que se desinfló un poco el proyecto, si bien ya había algunos avances. Y bueno, seguimos trabajando en algunas otras temáticas, pero ya te digo, se me hace complicado. Yo ya estoy, no me falta tanto para jubilarme y espero cuando esté jubilado tener más tiempo para poder dedicarme a esto, que realmente me gusta mucho. Nunca había publicado un libro de este tipo, siempre fue recopilación de textos periodísticos y en este caso, bueno, me insumió alrededor de 1 año y medio escribirlo, producirlo, así que es un trabajo que requiere dedicación y que bueno, a mí por el momento no me dan los tiempos para poder hacerlo, y siempre que hago este tipo de cosas que son investigaciones periodísticas más que nada, me gusta hacerlo con todo el rigor posible, o sea, no dejo fuentes sin consultar y bueno, eso también implica mucho tiempo de trabajo y que no lo dispongo en este momento, ¿no? Bien. Dirty, ¿dónde podemos conseguir entonces este libro que se llama Relato de un salto en alto? Qué buena pregunta esa. Seguramente algunos ejemplares anden dando vuelta por ahí. Uno de los coproductores del libro es el amigo Casparian, Jorge Casparian, y él tiene sus locales que vende remeras de rock, Rayo San, que está ahí en la esquina de Corrientes e Ituzaingó, está el local. Sé que él dispone de algunos ejemplares, también en El Espejo me parece que en la librería hay algunos ejemplares del libro de Proceso Ricuti, y bueno, espero en algún momento poder reeditarlo, ¿no? Porque quizá en una edición corregida y aumentada, porque bueno, es como que la gente, un libro no funciona de la misma manera que puede funcionar un disco o una película. Un libro hay que darle tiempo, y bueno, muchas veces, como ha pasado ahora, transcurren 5 años y aparece gente que todavía me dice, che, me gustaría leerlo, ¿tenés alguno? A mí me quedan muy pocos y los trato de conservar porque sé que no son los últimos que andan dando vueltas. Pero bueno, calculo que como pasa con estas cosas, quizá una vez que se haya añejado aparezca algún interesado en reeditarlo, ¿no? Excelente. Estimado Dirty Ortiz, yo te quiero agradecer este rato que hemos conversado. Siempre quedan más y más y más cuestiones ahí dando vueltas, pero bueno, esperamos o la edición corregida aumentada o el libro del Festival Latinoamericano. Acá vamos a estar pacientes, porque como decís vos, los libros llevan su tiempo. Así que muchísimas gracias y ojalá que sea hasta la próxima. No, por favor, gracias a vos por la entrevista y seguramente nos vamos a estar contactando próximamente.
Gracias, un abrazo. Un abrazo.